Muy bien. Bueno, la clase pasada habíamos quedado acá, ¿no? No habíamos visto lo que eran los ciclos de sístole y diástole, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho de que cuando nosotros hacíamos, bueno, lo que era una sístole, que era la contracción de, ya sea de un aurícula o de un ventrículo, ¿cierto? Y una diástole, que era la relajación, cuando uníamos la sístole y la diástole, ¿cierto? En un tiempo específico, nosotros formábamos lo que llamábamos un ciclo cardíaco, ¿cierto? Eh, Sístoles y diástoles juntas, ¿cierto? Formábamos lo que se llama un ciclo cardíaco, ¿cierto? Em, Efectivamente, ¿cierto? Eh, bueno, más o menos para que ustedes sepan, no me acuerdo si les di ese dato, pero si no, lo anotan ahora. Un ciclo cardíaco más o menos dura 0,4 segundos. ¿Ya? Eso es lo que dura más o menos un ciclo cardíaco completo. Entre que se contraen las aurículas, se relajan y después se contraen los ventrículos, ¿cierto? Están más o menos 0,4 segundos. Em, por tanto, súper poco, ¿cierto? Em, Ahora, otra cosa también importante que ustedes tienen que darse cuenta es que, ¿cuánto se llama? Es que aurículas y ventrículos no se contraen juntos, ¿cierto? Sino que primero se contraen las aurículas y luego se contraen los ventrículos. Y todo eso ocurre porque el sistema excitoconductor del corazón, que conversamos de él con mucho detalle la semana pasada, eh, controlaba, ¿verdad? Eh, el hecho de poder generar, ¿cierto? Este delay, este desfase entre que se contraían las aurículas y después que se contraían los ventrículos, ¿cierto? Eso es lo interesante que esto tiene. ¿Mm? Así que, por si alguna vez se les pregunta, ¿verdad? En alguna evaluación, ¿por qué ocurre este delay? ¿Por qué ocurre esta diferencia, ¿cierto? En tiempo entre por qué se contraen primero las aurículas y después los ventrículos. La respuesta es porque el sistema excitoconductor, ¿verdad? Del corazón es el que permite que se genere esta diferencia, ¿cierto? De tiempo entre una contracción y otra. ¿Ya? No se contrae todo el corazón de un solo paraguaso, a eso me refiero. ¿Ya? Por favor, la gente que se ha ido integrando, recuerde poner presente en la lista. ¿Ya? Recuerde poner su nombre y que están presentes para poderlos dejar justamente presentes después de la lista. ¿Ya? Bien, ahora vamos a seguir con otras cosas que, bueno, si bien es cierto, esto es nuevo, pero es un poco lo mismo. Ahora, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Por favor, pongan harta atención, porque esto ahora le vamos a poner las direcciones de la sangre, ¿ya? Así que por favor pongan harta atención. Fíjense, ya sabemos nosotros, porque ya lo vimos hace bastante tiempo y ya en teoría deberíamos saber, que toda la sangre, ¿cierto?, llega al corazón a través de la vena cava, ya sea superior o inferior, pero finalmente entran al corazón por la aurícula derecha, ¿no? ¿Cierto? Por la aurícula derecha. Bueno, cuando la sangre entra por la aurícula derecha, y esto tienen que tener harto ojo con lo que les voy a decir para que lo anoten y lo tengan claro, ¿ya? Cuando la sangre entra por la aurícula derecha, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá, lo azul, ¿cierto? Sería la sangre. La válvula auriculoventricular, ¿cierto? Derecha, también llamada válvula tricúspide, ¿cierto? Está abierta, ¿se fijan, no? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando la sangre llega, ¿cierto? La aurícula se llena, ¿verdad?, de sangre, pero también empieza a pasarse poquito a poquito hacia el ventrículo. Luego viene lo que se llama lo mismo acá. Fíjense que esto es al unísono. ¿Se fijan que la sangre llega al mismo tiempo a las dos aurículas? ¿Se fijan? Toda la sangre del cuerpo llega a la aurícula izquierda, pero la sangre que viene desde el pulmón llega hasta la aurícula derecha, pero llegan al mismo tiempo. ¿Se fijan, no? Que los dos están pintadas, por así decirlo, al mismo tiempo, llenas al mismo tiempo.
Y en ese momento las válvulas auriculoventriculares o la válvula tricúspide y la válvula bicúspide o mitral, ¿cierto? Están abiertas. Entonces la sangre de a poquito, ¿cierto? Se va filtrando hacia el ventrículo. Luego viene lo que se llama la sístole auricular, que es el momento en el cual se contraen las aurículas, ambas, ¿cierto? Se contraen y expulsan toda la sangre hacia los ventrículos con fuerza, porque se aprietan. Esto es como que usted apretara, no sé, una caja de jugo, ¿cierto? Así la sangre con fuerza, ¿cierto? Se va hacia los ventrículos. Y luego viene la sístole ventricular, que es el momento en el cual se aprietan ventrículos, ¿cierto? Y se expulsa la sangre desde el ventrículo derecho, se va a expulsar hacia la arteria pulmonar y desde el ventrículo derecho se va, perdón, desde el ventrículo derecho se va a expulsar hacia la arteria pulmonar y desde el ventrículo izquierdo se va a expulsar hacia la arteria aorta, ¿cierto? Esa es la dirección de para dónde sale la sangre, ¿cierto? Desde acá perdón, desde el ventrículo eh, derecho, ¿no? Se va hacia la arteria pulmonar y por tanto hacia los pulmones, y desde el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Se va hacia el resto del cuerpo, ¿ya? A través de una arteria, ¿verdad? Que se llama aorta. Y volvemos, ¿cierto? Al inicio. Ah, no se los dije, pero cuando el proceso está iniciando, ¿cierto? Un ciclo cardíaco, el corazón está absolutamente relajado, no hay nada contraído, ¿se fijan, no? Y eso se llama diástole general, ¿no? Y dice geral, pero es diástole general, ¿no? Entonces existe una diástole general, que ese es el inicio del ciclo cardíaco, o sea, el corazón completamente relajado, no hay nada contraído, por así decirlo. Luego, una sístole auricular, luego una sístole ventricular y volvemos a la relajación. Y eso es un ciclo cardíaco. Y eso más o menos dura 0,4 segundos. Y eso ocurre toda la vida, ¿verdad? En algunos momentos esta cosa se apura, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno corre, en algunos momentos esto se relaja y se demora más de 0,4 segundos, por ejemplo, cuando uno está durmiendo. Pero esto no se detiene nunca, ¿cierto? Porque si se detiene, usted se muere. Así de sencillo, ¿ya? Y por otro lado, también es importante que ustedes sepan que este flujo de la sangre, ¿cierto? De aurícula a ventrículo, de ventrículo a arterias, ¿cierto? Ya sea arteria pulmonar, arteria aorta, siempre es así, siempre es unidireccional, siempre va en una dirección, no va al revés, porque si por la razón que fuera, fuera al revés, entonces hay un problema. Por ejemplo, si la sangre se pasa desde el ventrículo al atrio, cosa que no debería pasar, quiere decir que hay un problema en las válvulas atrioventriculares, ¿cierto? En la mitral o en la bicúspide, o sea, en la tricúspide o en la bicúspide. No están cerrando bien, entonces por alguna razón la sangre se está devolviendo, cosa que no debería pasar. Si por alguna razón la sangre se devuelve desde la arteria a los ventrículos, también hay un problema. ¿Dónde está el problema? Probablemente aquí, en las válvulas semilunares, que eran las válvulas que estaban aquí a la salida, ¿cierto? De los ventrículos o la entrada de las arterias, como ustedes quieren llamarle. Probablemente no están cerrando bien, ¿cierto? Y están generando que la sangre se devuelva. Cualquier error de este flujo unidireccional, ¿cierto? Es un problema y puede tener graves consecuencias. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda hasta ahí de cómo ocurre el proceso de movimiento de la sangre dentro del corazón? No, ¿Dudas? ¿No? Ya, bien. Ok. Ok, muy bien. Muy bien. Ya, entonces,
ahora, ¿cierto? Que ya entendemos cómo ocurren los eventos más o menos bien de cómo eh, se mueve, ¿cierto? Nuestro corazón y qué es lo que pasa con nuestro corazón cada vez que este está funcionando. Vamos ahora a entender ya la última parte que nos queda de entender de nuestro corazón y pasamos a lo que sigue. Bueno, aquí están los eventos, ¿cierto? La primera que era la diástole general o diástole total, como ustedes quieran llamar, ¿cierto? Que es un corazón en relajación, ¿cierto? Si una diástole quiere decir que no hay contracción. Y como ya ven, hay paso de la sangre hacia los ventrículos debido a que las válvulas auriculoventriculares, o ya sea la mitral o la bicúspide, ¿cierto? O la tricúspide, están abiertas, ¿cierto? Y las válvulas semilunares recién se han cerrado provocando... Ah, ya, esto no se los he dicho, ahora se los digo para que lo anoten por favor. El corazón, cuando, si ustedes se dan cuenta, genera ruido. Ta, 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 cuando se contrae. ¿Quién da esos ruidos? Bueno, los ruidos cardíacos los producen las cierres o las aperturas de las válvulas. Y el corazón da dos ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco, ¿sí? Se da, o ¿quién genera el segundo ruido cardíaco? Es el cierre de las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares, acuérdense que son las que están en las arterias, ¿verdad? En la salida de las arterias, ya sea la pulmonar o la aorta, ¿cierto? Bueno, Profe, esas, díganme, ¿y el primer ruido que lo hacía? no lo he dicho. Ah, Estamos hablando recién del segundo. Entonces, el segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas semilunares, ¿ya? El segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas semilunares. Entonces, eh, recuerden que las válvulas semilunares, ¿cierto? Son las que están a la salida del corazón vía arterias, ¿cierto? Por ahí están. Y cuando se cierran, ¿cierto? Provocan un ruido. Y ese ruido es el segundo ruido cardíaco, ¿no? Por otro lado tenemos la sístole auricular, ¿sí? La sístole auricular, que, bueno, como cualquier sístole es una contracción, pero como es auricular, ¿cierto? Es de las aurículas, suena redundante, ¿cierto? Que termina con el llenado, ¿cierto? De los ventrículos, ¿verdad? Porque como ya estaba abierta las válvulas auriculoventriculares, ya había filtración de la sangre hacia los ventrículos, entonces de a poquito se estaban llenando los ventrículos, pero cuando se contraen las aurículas, prácticamente todo el volumen de sangre que había en las aurículas pasa hacia los ventrículos, entonces se llena. Por tanto, hacen que aumente la presión en los ventrículos. Por último, la sístole ventricular, que es la contracción, ¿cierto?, de los ventrículos. Como dice ahí, hay paso de sangre a las arterias, debido a que las válvulas aurículas ventriculares, eh, bueno, ya estaban cerradas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que como estaban cerradas, como yo ya les había dicho, las válvulas se tienen que abrir, ¿cierto? Para que pueda salir la sangre desde los ventrículos hacia el resto del cuerpo, ya sea hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar. Entonces, el primer ruido cardíaco, aunque aquí no sale muy claro, es cuando estas válvulas se abren, las semilunares. Entonces, primer ruido cardíaco, apertura de las válvulas semilunares. Segundo ruido cardíaco, el cierre de las válvulas semilunares. Si las válvulas semilunares se abren, ¿cierto? Ocurre el primer ruido cardíaco y por tanto la sangre se está yendo desde el corazón hacia las arterias, pulmonar o aórtica. Cuando esas válvulas semilunares se cierran, se produce el segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Entonces, ese es así como las claves, ¿verdad? Para recordar la razón, ¿cierto? De por qué son como son, ¿cierto? Los ruidos cardíacos. ¿Ya? Ahora, antes de continuar,
porque si no me equivoco... Bueno, si no les quedó claro esto, así con palabras, yo les puse un GIF. Fíjense. Acá yo tengo atrios y ventrículos, ¿no? Ya. Entonces, todo parte por una diástole general, que es el momento en el cual no se está contrayendo nada del corazón. ¿Se fijan? Hay un momento en que el corazón no se está contrayendo. Ya, esa es la diástole general. Luego viene la contracción o la sístole auricular y luego viene la sístole ventricular. Fíjense, cuando está el corazón relajado en diástole general, se está llenando las aurículas, pero también los ventrículos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Entonces, por eso hay chorreo, ¿se fijan? Hacia los ventrículos. Mientras se llenan las aurículas, también se están llenando los Oh, ventrículos. ¿Ah? y todo eso pasa en un puro latido del corazón. Sí, pues esto es un ciclo cardíaco. Acuérdense, un ciclo cardíaco es la contracción aurículas y ventrículos. Por tanto, claro que sí. Entonces, fíjense, en diástole general, ¿cierto? Que es el momento en el cual no se está contrayendo el corazón, se están llenando aurículas y también los ventrículos de a poquito. ¿Por qué? Porque las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Entonces la sangre está pasando desde las aurículas a los ventrículos también. Luego viene la sístole auricular, que es la que expulsa todo lo que había de sangre desde las aurículas a los ventrículos. Y luego viene la sístole ventricular, que es el proceso donde se expulsa todo lo que había en los ventrículos hacia las respectivas arterias, ya sea la arteria pulmonar o la arteria aorta. ¿No se fijan? Y esto es un ciclo cardíaco. Esto es lo que está pasando en tu corazón ahora. ¿Sí? Se está llenando y se está expulsando. Eso es. ¿Y quién tiene esto funcionando así? El sistema excitoconductor del corazón. ¿Ya? Acuérdense de el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, ¿cierto? Y la red de Purkinje, ¿cierto? Y todo eso, si yo lo quisiera medir, yo tendría que hacer un electrocardiograma donde me sale la onda P, el complejo QRS y la onda T, en donde yo puedo decir, se está contrayendo los aurículas, se están contrayendo los ventrículos, ¿cierto? Dependiendo de lo que represente, ¿cierto? Nuestro electrocardiograma, ¿verdad? Así que eso es como lo importante que necesito, ¿cierto? Que ustedes recuerden, ¿cierto? Para que no lo olviden, ¿cierto? Cómo funciona su corazón, ¿ya? Lo que está pasando en este momento. Entonces, fíjense, primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco. Miren las válvulas semilunares. Cuando están cerradas, ahí se abren primero y se cierran. ¿Se fijan? Primero y segundo ruido cardíaco. Primero y segundo ruido cardíaco. Primero y segundo ruido cardíaco. Lo mismo esta otra, porque se abren al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por qué suenan? Porque son grandes, ¿ya? Entonces, como son grandes, generan sonido, ¿ya? Por eso uno lo puede detectar, el sonido del corazón, ¿ya? ¿Queda claro ahora sí cómo funciona su corazón? Con este, yo creo que ya con este GIF es, pero demasiado más que claro todo lo que hemos visto. Esto yo creo que ya queda así como más que claro, ¿ya? Muy bien. Bien. Ok. Entonces, ahora vamos a empezar otra cosa que se titula la presión sanguínea. Porque yo creo que ustedes muchas veces han tenido la oportunidad, a lo mejor no ustedes, pero sí sus papás, de seguro que sí, de tomarse la presión, ¿cierto? A lo mejor sus abuelos, ¿cierto? Y cuando uno se toma la presión, ¿cierto? Bueno, va a depender de la maquinita que a mí me tome la presión, si es más analógica o bien más digital, ¿cierto? Pero finalmente es lo mismo, ¿cierto? Me va a medir exactamente lo mismo. Por ejemplo, las maquinitas analógicas, ¿verdad? Son estas que a ti te ponen un brazalete, ¿verdad? En el brazo, ¿cierto? Y yo con una bolita, ¿verdad? Empiezo a echar aire y esta cuestión se empieza a apretar, ¿cierto? Y me marca una cierta presión sanguínea en donde usted le dice, no, usted tiene tanto y está bien. O usted tiene la presión alta o usted tiene la presión baja. O bien,
Si le da lata, ¿cierto?, estar apretando esa cosita, compra una máquina eléctrica en el cual hace lo mismo y le da los valores en una pantalla. ¿Cierto? Y usted le dice, ah, eso está bien, está mal, está para arriba, está más abajo, ¿cierto? Bueno. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mide esa máquina? Se me hace la presión, sí. Pero ¿cómo? ¿Por qué la tengo que poner en el brazo y no la puedo poner en la pierna o en el cuello o en la cabeza? ¿Por qué la tengo que poner ahí? ¿Y qué mide finalmente? Dudo que alguien se haya preguntado, ¿cierto? ¿Qué mide? ¿O cómo? O sea, yo sé qué es lo que mide, que es la presión, pero ¿cómo lo mide? ¿Cierto? Bueno, antes de explicarles cómo lo mide, necesito que ustedes sepan cuál es la presión normal de una persona. ¿Ya? Fíjense, la presión de una persona se puede dividir en dos. La presión sistólica y la presión diastólica. La sistólica es la presión que se da cuando el corazón se está contrayendo. La diastólica es la presión que se da cuando el corazón está relajado. Por lo tanto, evidentemente, la presión sistólica va a ser mayor que la presión diastólica, porque si se está contrayendo el corazón, obviamente va a haber más presión, ¿o no? Lógico. Entonces, la presión diastólica va a ser más baja de manera normal, ¿cierto? Porque el corazón está relajado, no hay nadie que le genere más presión. Entonces, la presión se lee y las maquinitas te dan las dos presiones, la sistólica y la diastólica. Y se miden en esta unidad de medida, ¿cierto? Que se llaman milímetros de mercurio. ¿Ya? También hay algunas que lo leen en Torricelli, otras que la leen en pascales, pero bueno, hay que hacer la conversión ahí. Pero generalmente se miden en esto, en milímetros de mercurio. Y la presión normal de una persona, si nosotros nos tomáramos la presión ahora, debería ser 120 sistólica y 80 diastólica. 120, 80. Siempre en las maquinitas, ya sea las maquinitas analógicas o las maquinitas digitales, siempre la presión la presentan como una fracción, ¿ya? No sé si han visto alguna vez las maquinitas, ahí ya no lo sé, pero estas maquinitas presentan esto mismo como una fracción y ponen 120 arriba y 80 abajo, así como 120 partido en 80, ¿ya? Pero ya sabe que siempre lo de arriba, por convención, siempre es lo sistólico y lo de abajo es lo diastólico, ¿ya? Siempre es así. Da lo mismo si estás digital, o sea, estás analógica o las digitales, siempre es así. ¿Ya? Lo de arriba, lo más alto es lo sistólico, y lo de abajo, lo más bajo es lo diastólico. ¿Ya? Y la presión normal de una persona es 120/80. Con rangos. O sea, lo ideal es 120/80, pero eh, puede ser un poco más y puede ser un poco menos, pero tampoco tanto. Siempre hay un rango. ¿Cuánto es el rango? Son como 3 o 4 hacia arriba y 2 a 3 hacia abajo. Vale decir, uno podría tener 123, 83, y está bien. O, no sé, 120, 124, 76, y también está bien, ¿cierto? Entonces, más o menos 3 a 4 milímetros de mercurio hacia arriba y hacia abajo es como el rango, ¿ya? Ahora, si usted tiene 200, no, pues ya, ahí ya de la presión extremadamente alta, ¿no? Para que lo sepa, ¿ya? Entonces ahí más o menos el rango de tolerancia, como les digo yo, son como 3 a 4 milímetros de mercurio hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? O sea, por cada una, o sea, 4 de la sistólica y 4 de la diastólica, ¿ya? Para arriba y para abajo. Ojo con ese dato, ¿eh? Porque no vaya a ser cosa que lo pregunte. Obviamente no lo voy a preguntar, si lo pregunto no lo voy a preguntar cuál es el rango de tolerancia. No, le voy a poner un caso y le voy a decir la persona tiene tanto. ¿Está normal o no? ¿Ya? Y ahí usted tiene que acordarse, ¿cierto?, de lo que le dijo su profesor, de cuánto era el rango de tolerancia para arriba y para abajo. ¿Ya? Bueno,
Estas maquinitas, ¿cierto? Aprietan el brazo o donde usted se ponga la cuestión, ¿cierto? Porque lo que hacen es que, bueno, antes de poderle explicar, le voy a explicar por qué se pone en el brazo. Partamos por eso. Se pone en el brazo porque en el brazo, ahí donde se pone, va una arteria que se llama la arteria braquial, ¿ya? La arteria braquial. Ofrezco décimas a la persona que me responda la siguiente pregunta correcta. Y voy a dar una oportunidad. ¿Por qué razón, para tomar la presión sanguínea, yo tengo que buscar una arteria? Porque viene, o sea, no sé si directo, pero es lo más cercano que viene desde el corazón. Y Como ya, está bien, pero, ok, viene desde el corazón, muy bien, perfecto. Pero, ¿qué tiene de interesante que venga desde el corazón? ¿Qué puedo encontrar ahí con respecto a la presión? Me estoy Porque tiene sangre. refiriendo. ¿Mm? ¿Qué puedo encontrar con respecto a la presión? Iba muy bien. Eduardo me contestó, ¿no? sí, No. sí. ¿Qué puedo eh, encontrar ahí de la presión en las arterias? ¿Qué me Porque pueden en decir de la presión porque en en las las arterias? arterias hay mucha más presión, Ya, va mucho más rápido la sangre, porque como usted explicó la vez pasada que si nos llegásemos a cortar una arteria, la sangre va a salir disparada porque va con mucha presión. ya. Y esa presión, que es muy alta, ¿verdad? Que está muy bien, que hay dos respuestas muy bien, que es la de Eduardo y la de no sé quién, ¿qué me contestó? Perdón. Soy yo, la Sofía. Ah, ya, muy bien. Pero es que no veo quién contestó, entonces por eso. Pero están muy bien las dos. Ya. Yo voy a tomar las dos respuestas. Por tanto, felicitaciones para ambos, porque están muy bien. Que se ganaron el premio. Ahora yo voy a sintetizar, ¿verdad? Las dos respuestas, que están muy bien, con una pequeña cosa. La pequeña cosa es que, bueno, como decía Eduardo, ¿cierto? ¿Por qué tengo que buscar una arteria? Porque, bueno, ahí viene la sangre, ¿cierto? Directamente desde el corazón, y eso está muy bien. Y como decía Sofía, porque en ese lugar tengo más presión. Entonces, si yo junto las dos respuestas, lo que yo voy a poder darme cuenta es que yo necesito una arteria para medir la presión sanguínea, porque a mí no me interesa la presión a la cual anda la sangre en mis vasos sanguíneos. Da lo mismo. Si a mí lo que me interesa es la presión dentro de mi corazón. Entonces uno podría preguntarse, entonces, ¿por qué no medir la presión adentro del corazón? Porque no puedo. ¿Cómo? Si el corazón está dentro de la cavidad torácica, hay hueso, no lo puedo apretar, ¿cierto? No puedo, ¿cómo? Lo Pero sí más tengo, cercano es la arteria. pero sí tengo una medida indirecta, que es medir en una arteria. Porque como decía Eduardo, las arterias vienen desde el corazón, y como decía Sofía, por tanto, como vienen desde el corazón, traen una presión similar a la presión a la cual está funcionando el corazón. Entonces, por eso yo necesito una arteria, para poder entender que, bueno, si yo entiendo, ¿cierto?, que las arterias son las que vienen desde el corazón, ¿cierto? Más o menos voy a encontrar la misma presión o una presión muy equivalente, ¿cierto?, a la presión que hay en una arteria, que la presión que yo voy a encontrar en mi corazón. ¿Sí? Entonces, como yo no puedo medir la presión directamente desde el corazón, salvo que yo me haga una operación y me abra el pecho, ¿cierto?, y me pueda medir la presión directamente desde el corazón, cosa que no voy a hacer, ¿cierto? Yo lo puedo medir indirectamente en una arteria. Entonces, por eso se ocupa una arteria. Ahora, Profe, Aparte, las venas van en sentido contrario. lógico, y trae mucha menos presión. profe, Diga. se le olvidó una pregunta que hace tiempo usted nos puso que no íbamos a ganar décimas de por qué en las venas aumentaba la velocidad de la sangre cuando Ah, bajaba. ¿verdad? Ya, al final, por favor, recuérdame eso, porque si no se me va a olvidar otra vez. Pero al final de todo esto que estamos conversando, ahí lo veo, ¿ya?
Entonces, esa es la razón por la cual se ocupa una arteria, ¿verdad? Bueno, em, ¿y por qué aquí, en el brazo? Bueno, porque en realidad, por ejemplo, yo tengo una arteria en el cuello, pero no me voy a apretar el cuello, para que me mate, ¿cierto? Tratar de tomarle la presión a una persona, le aprieto el cuello tan fuerte como... Entonces, una forma cómoda, por así decirlo, de encontrar una arteria interesante, ¿cierto? Y buena para poder medir la presión en el brazo. Y acuérdense que esa arteria se llama arteria braquial. ¿Ya? Y hay Ese es el otra que nombre. está en el fémur, que es la arteria femoral, pero está Femoral, como sí. está muy abajo, ¿no? También sirve en algunos casos, yo he visto que toman la presión ahí, pero generalmente es esta, porque está bien superficial y es más fácil llegar a ella. ¿Mm? Bueno, ahora, ya sabemos por qué se mide la presión en una arteria. Da lo mismo si en las piernas, si en el brazo, pero en una arteria. Listo. Sabemos la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es por qué esta cosa, ya sea el analógico o el digital, aprieta. Porque aprieta, ¿por cierto? Cuando uno pone la maquinita, ¿cierto? Suena y aprieta, ¿cierto? Y aprieta bastante. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está apretando? Porque lo que está haciendo, para poder medir la presión sanguínea, es que está apretando esta arteria. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Está apretando las arterias. Entonces, lo que está haciendo es que como está apretando la arteria, ¿cierto? Y la arteria trae mucha presión, ¿cierto? Si yo aprieto, miren, piensen, si yo aprieto algo, Como apretar por un ejemplo, globo para por, ver qué por forma. ejemplo, No, no. piensen en una manguera, ¿ya? Y en una manguera así de bomberos, por ejemplo, que viene con adentro con mucha presión porque está conectada al grifo, ¿verdad? Si yo aprieto la manguera de bombero, que adentro trae agua, evidentemente, con mucha presión, la manguera se tiende a deformar, porque cuando yo la estoy apretando y adentro tiene mucha presión, la presión, por así decirlo, mira, lo vamos a dibujar. Aquí, porque no me había dado cuenta que aquí tengo el dibujo para hacerlo. Si la cosita, la maquinita, me aprieta, ¿cierto? Me aprieta el vaso sanguíneo por arriba y por abajo, ¿cierto? Por su parte, el vaso sanguíneo, que trae mucha presión, me genera una fuerza contraria, ¿cierto? Me genera una fuerza para afuera. Cada vez que yo lo aprieto, lo trato de apretar, ¿cierto? El vaso sanguíneo me trata de contrarrestar esa fuerza tirándola para afuera. Bueno, esa diferencia de fuerzas entre la fuerza que yo estoy aplicando versus la fuerza que me aplica el vaso hacia mí es la presión sanguínea. Esa es la famosa presión sanguínea. La fuerza contraria que a mí me aplica el vaso sanguíneo frente a la fuerza que yo estoy aplicándole con la maquinita, ¿verdad? Que me aprieta. Así se mide la presión sanguínea. ¿Ya? Y por lo que han visto, y si alguna vez lo han visto o se han tomado la presión, es una medida bastante correcta. O sea, me logra dar cuenta de cómo uno puede medir la presión, ¿verdad? Y más o menos normal, ¿cierto? Y sin tanto problema, ¿ya? Entonces, la fuerza, ¿cierto? Que me ejerce mi arteria en contra de la fuerza que yo le estoy ejerciendo por apretarla, ¿cierto? Esa diferencia de fuerzas me genera una presión sanguínea o se lee como la presión sanguínea. ¿Ya? Esa es la gracia, ¿verdad? De un examen, ¿verdad? De medición de presión de la sangre. ¿Ya? Para que lo tengan clarito y no lo olviden. Así se mide la presión. ¿Ya? Bien. ¿Queda claro la idea de cómo, se controla, perdón, cómo se mide la presión? ¿Queda clara la idea? Ahora sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ay, perdón. Ya, ahora vamos a pasar a la última parte, que es la parte más entretenida, que son la parte de las enfermedades.
¿Ya? Vamos a pasar a las enfermedades cardiovasculares. Y al final vamos a responder la pregunta que me hizo Eduardo, ¿cierto? Que no recordaba, así que qué bueno que me la haya hecho, porque si no, no la habría revisado. Bueno, enfermedades cardiovasculares. Te voy a mostrar algunas, porque en realidad hay muchas, ¿ya? Pero bueno, te voy a mostrar así como las más importantes. La primera que vamos a ver es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es, como dice ahí, una disminución del diámetro de las arterias, ¿ya? Generalmente es las arterias, ¿ya? También pueden ser otros vasos, pero principalmente aquí lo que más se ve afectado en la arteriosclerosis es las arterias. Uno se podría preguntar, ¿por qué? La razón es la siguiente. Resulta que ¿cuánto se llama? Las arterias son las que más sufren porque se acumula grasa dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Se empiezan a acumular grasas dentro de los vasos sanguíneos y esa acumulación de grasas, ¿verdad? Empieza a formar una costra de grasa, ¿verdad? Un depósito ahí de grasa que finalmente termina por generar una disminución del tamaño del vaso sanguíneo e incluso poder taponarla completamente, ¿ya? Esa acumulación de grasa sobre las paredes internas de un vaso sanguíneo, en este caso de una arteria, se llama ateroma, ¿ya? Entonces se producen ateromas, ¿sí? Esta acumulación de grasa. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que resulta que cuando los vasos sanguíneos se llenan de ateromas, ¿verdad? Se ponen duros, se ponen rígidos, porque la grasa tiende a hacer que se haga un vaso sanguíneo duro. Y ya sabemos que las arterias son muy flexibles, pues, muy, muy elásticas. Entonces están yendo contra la normalidad, ¿verdad?, de función de una arteria. Que es que estas son muy elásticas, porque acuérdense que recibían la presión, ¿cierto? Se podían deformar muy bien. Bueno, con un ateroma ya no, porque se ponen duras. Entonces, eso causa, por ejemplo, y podría pasar, que las arterias reciban tanta presión, como siempre, pero ya no se puedan deformar, que se terminen por romper, ¿cierto? Y puedan generar un tremendo problema y una hemorragia, ¿cierto?, interna de la persona y se puede morir, ¿ya? Además, otra cosa importante es bueno, para que no se los había dicho, pero el vaso sanguíneo, ¿cierto?, que tiene un espacio adentro, que es por donde pasa la sangre. Ese espacio se llama lumen, ¿ya? El lumen, así se crea, lumen. Bueno, en la arteriosclerosis, el lumen del vaso sanguíneo es el que disminuye su tamaño, porque ahí se va acumulando, ¿cierto?, los ateromas y el lumen disminuye mucho su tamaño. ¿Qué pasa? Que resulta que, por ejemplo, podría pasar que el lumen sea tan chiquitito por donde pasa la Profe, ¿qué sangre, era el lumen? el espacio interno de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que el lumen puede ser tan pequeño, ¿verdad? Tan pequeño, que, por ejemplo, podría taparse el vaso sanguíneo completo por cualquier cosa que quedara atrapado aquí en el lumen. Por ejemplo, un coágulo. ¿Se fijan? ¿Y qué pasa? Que si el vaso sanguíneo queda tapado, por ejemplo, por un coágulo, eh, va a cortar la irrigación sanguínea hacia el lugar donde vaya ese vaso sanguíneo, ¿cierto? Porque va a estar tapado, entonces ya no va a pasar más sangre por ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es muy grave. El problema es que si el vaso sanguíneo está tapado, va a haber algún lugar de tu cuerpo que va a dejar de recibir irrigación sanguínea. Y por tanto, las células de ese lado que dejó de recibir irrigación sanguínea se van a empezar a morir, porque no van a tener oxígeno y tampoco van a poder liberar sus nutrientes. Tampoco van a poder comer, porque ustedes saben que los nutrientes de las células van ahí en la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a empezar a morir. Y se va a producir una enfermedad que se llama isquemia. La isquemia es la muerte
de tejidos producto de la no irrigación sanguínea. Vale decir que un tejido se muera porque no le llegó sangre. Por mucho tiempo, evidentemente, ¿cierto? No le llega sangre y las células empiezan a morir, pues, y se produce lo que se llama la isquemia. Ahora, imagínense que esa isquemia sea en el cerebro. Podría ser, pasa muchas veces. ¿Mm? Eh, y eso puede generar daños neurológicos, ¿verdad? Problemas, ¿cierto? Bueno, a todo nivel. ¿Mm? Bueno, eso es lo que puede causar un ateroma, ¿verdad? Y para que ya lo sepan, ¿cierto? Es muy complicado. Por otro lado, también es importante que ustedes lo sepan, ¿cierto? ¿Qué puede causar el ateroma? ¿Cierto? ¿Qué puede causar arteriosclerosis? Comer muchas cuestiones con grasa, ¿cierto? Muchas papas fritas, ¿verdad? Muchas cosas que son muy ricas por lo demás, pero en exceso, ¿verdad? Le podrían causar esto. Y claramente no es un chiste. ¿Te fijan? Entonces, por eso mismo, eh, para que lo tengan claro, ¿cierto? Y cuiden su dieta, ¿verdad? Porque les podría, si comen en exceso, ¿cierto? Esto es siempre en exceso. Esto no es que usted porque vaya a comer una papa frita el día de mañana a tener arteriosclerosis, no. Pero si es en exceso, sí. Ahí puede causar graves problemas, ¿no? En exceso y sostenido durante la vida, ¿no? Ustedes son jóvenes todavía. Ya. Otra cosa es el infarto. Cuando a una persona le da un infarto, es que le ocurre una muerte de células del corazón. Vale decir, hay, hay parte del corazón que se muere. Hay cardiomiocitos, ¿cierto? Que son los que generan la contracción del corazón, que se mueren. ¿Por qué se mueren? Porque les ocurrió isquemia. ¿Qué era la isquemia? La no irrigación de sangre. ¿Por qué ocurre isquemia? Por lo mismo anteriormente. Hay acumulación de grasa, ¿verdad? En los vasos sanguíneos coronarios, que eran los que irrigaban al propio corazón, y pasa lo mismo. Si la grasa se acumula aquí ahora, va a haber, ¿cuánto se llama? No irrigación sanguínea a los cardiomiocitos van a quedar sin energía, ¿cierto? Sin oxígeno, sin liberación de CO2, sin comida, se van a morir. Y ocurre un infarto. ¿Se fijan? Ocurre un infarto. Y el problema es que cuando ocurre un infarto, ¿cierto? Y se mueren estas células del corazón, el corazón queda con menos fuerza para latir. Porque son estos cardiomiocitos los que generan el latido, la contracción. Entonces, si ahora yo lo estoy matando, ¿cierto? Ahora el corazón ya no tiene el equipo completo. ¿Se fijan, no? Por eso después hay que operar a la gente y generarle angioplastía o cuestiones para suplir, por así decirlo, lo que hacían los cardiomiocitos. Ahora lo hace una cosa eléctrica, ¿cierto? U otras cosas, pero no es la idea, ¿cierto? No, sí, es como suplir lo que hacían los cardiomiocitos. ¿Mm? ¿Queda claro qué es una arteriosclerosis y el infarto? Muy bien. Muy bien. Ya. Seguimos entonces. Ya tenemos listo dos de las enfermedades más comunes que ocurren a la gente, ¿verdad? Ahora vamos a ver un par más. ¿Cuáles son las otras? La anemia y la leucemia. Bueno, la anemia es bastante sencillo. La anemia, o cuando una persona tiene anemia, es la disminución de la cantidad de eritrocitos de la sangre. ¿Sí? Una persona anémica es una persona que tiene menor cantidad de eritrocitos en su sangre. Menor cantidad de lo normal, pues a eso me refiero. ¿Ya? Por eso que hay un rango. Menos de eso, a usted le da anemia. ¿Ya? Anemia hay muchas
razones, ¿ya? Por ejemplo, hay anemias naturales, como por ejemplo las anemias que le ocurren a las mujeres de manera normal cada mes que les llega su periodo menstrual. Ahí le ocurre anemia a ustedes de manera normal, porque ustedes botan sangre, ¿no? De manera normal. Ahí no hay nada, ¿cuánto se llama? Inducido, ¿verdad? Es todo de manera natural. Ustedes son así. Pero pueden haber anemias, ¿cierto? Problemáticas, ¿verdad? Y genéticas, por ejemplo, que generan grandes problemas. Y ya les voy a mostrar una, les voy a explicar una, que es una anemia genética. Pero el problema es que, ¿cuál es el problema de tener anemia por la razón que sea? El problema es que si yo ya tengo pocos glóbulos rojos, cualquier hemorragia, ¿cierto? Hemorragia es un corte, ¿verdad? Una salida de sangre, me va a terminar eliminando más glóbulos rojos de los pocos que ya tengo. ¿Y qué es el problema de eso? Que si yo tengo pocos glóbulos rojos, tengo poca hemoglobina. Entonces tengo poca hemoglobina, tengo poco transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en mi sangre. Entonces claramente es un problema. ¿Te has fijado, no? Tener pocos glóbulos rojos, tener anemia, me genera un problema en el transporte de gases. Tengo menor transporte de gases, ¿ya? Menor capacidad de transportar gases, ¿ya? Oxígeno y dióxido de carbono. Hay una anemia, que es una anemia genética, que se llama la anemia falciforme. Anemia falciforme, en donde los glóbulos rojos, que son así, ¿cierto? Así como hundidos, como que tuvieran una hendidura, ¿verdad? Terminan siendo así, como una luna. Los glóbulos rojos normales son así. Si uno los mira de lado, ¿sí? Son así. Son lo normal. Pero la anemia falciforme terminan siendo así, deforme. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que los glóbulos rojos así, ¿cierto? Con anemia falciforme, no pueden llevar gases. Entonces, la gente no sirven para nada. Sí, los glóbulos rojos son para llevar gases, ¿verdad? Llevar CO2 y oxígeno, ¿cierto? Por la hemoglobina que tienen en su interior. Si pierden esa facultad, entonces no sirven para nada. Entonces, la gente que tiene anemia falciforme sufre de eso. Sufre de que su sangre está lleno de esto, de glóbulos rojos deformes, y por tanto la capacidad para poder llevar y transportar gases es ínfima. Y la gente se muere, ¿ya? Se muere por eso, ¿ya? Una anemia genética. El otro enfermedad que vamos a ver es la leucemia. La leucemia es un cáncer a la sangre, ¿ya? Un cáncer muy jodido a la sangre, en donde lo que ocurre es que hay una disminución de leucocitos, ¿ya? Perdón, miento, al contrario. Hay un aumento, perdón, de los leucocitos, ¿ya? Un aumento, no una disminución. Siempre se me olvida es un aumento en la producción incontrolada de leucocitos, vale decir, los leucocitos en su sangre, si usted le hacen un examen de sangre, a usted le tiene que salir un número de leucocitos que está dentro de un rango normal. Estas personas que tienen leucemia tienen demasiados leucocitos, ¿ya? Y uno podría pensar y decir, pero si tienes leucocitos, los leucocitos son los glóbulos blancos. Eso quiere decir que son los que del sistema inmunológico que me protegen, ¿verdad? Frente a cualquier patógeno, a cualquier enfermedad. Sí, pero el punto es que todos esos leucocitos que yo tengo por montones en una persona que tiene leucemia están malos, no sirven, no sirven para atacar a patógenos. Por lo tanto, las personas que tienen leucemia, lamentablemente, tienen un sistema inmunológico extremadamente debilitado, ¿ya? Es como lo contrario, o sea, tienen demasiados leucocitos, pero todos están malos. Entonces, como están malos, prácticamente es como no tener sistema inmunológico, o tener un sistema inmunológico demasiado débil, ¿ya?
para que lo tengan ahí. ¿Ya? Tienen un sistema inmunológico muy, muy, muy débil. Clara, estas dos, anemia y leucemia. ¿Sí? Sí. Bien. Muy bien. Y vamos a ver un par más, y con eso ya cerramos. El par más que vamos a ver, no quiero avanzar, es la trombosis y las varices, ¿no? Que son bastante también comunes. Vamos primero con la trombosis. La trombosis es cuando ocurre un trombo, y que un trombo, un coágulo, ¿cierto? Que ese coágulo viaja por la sangre, que partamos por la base de que los trombos no se deberían formar dentro de un vaso sanguíneo. O sea, ya de ahí partimos mal, ¿cierto? Una persona normal, como usted, como yo, que no tenemos trombosis, no deberíamos formar coágulos dentro de nuestros vasos sanguíneos, porque los coágulos se forman cuando hay hemorragia, cuando hay una ruptura del vaso sanguíneo, no en otro momento. Bueno, las personas que tienen trombosis, por alguna razón, forman trombos dentro de un vaso sanguíneo sin necesidad de hemorragia. El punto es que cuando esa cuestión se forma, empieza a viajar por la sangre, ¿cierto? ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que de repente se quede pegado en un vaso sanguíneo y pueda taparlo. Y cuando ya lo tapa, ¿cierto? Ocurre lo mismo, el mismo historia del caso anterior. Si se tapa un vaso sanguíneo, ¿cierto? Se deja de irrigar un sector y por tanto usted le puede dar isquemia. Las personas que tienen trombosis tienen que tomar anticoagulantes, ¿ya? Eso es lo que tienen que tomar como remedio, anticoagulantes. ¿Por qué? Porque resulta que como forman trombos, ¿cierto? La única manera de evitar que se formen, ¿cierto? Es tomando estos medicamentos, ¿ya? Lo único que les voy a explicar de acá es la forma general, ¿ya? En la cual se forma un coágulo, un trombo. Hay una proteína dentro de la sangre que se llama fibrinógeno, ¿ya? Fibrinógeno. Y ese fibrinógeno, cuando se forma un coágulo, ese fibrinógeno se transforma en fibrina. ¿Ya? La fibrina es como un pegamento, ¿ya? Y bueno, es una proteína evidentemente, pero sirve para pegar. Y cuando el fibrinógeno se transforma en fibrina, esta fibrina, ¿cierto? Sirve para generar, es por así decirlo, la formadora del coágulo, ¿no? La formadora del coágulo. Entonces, los anticoagulantes lo que tratan de hacer es evitar esta transformación de fibrinógeno a fibrina, ¿ya? Aquí actúan esos medicamentos, evitando que se forme esta cuestión pegajosa, en donde después se pegan las plaquetas, ¿verdad? Y forman el coágulo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacen los anticoagulantes. Y lo último son las varices, que eso es muy común, sobre todo en las personas que son mayores, ¿verdad? Las varices es una enfermedad que ocurre en las venas, ¿ya? Y principalmente en las venas de las piernas, ¿ya? Producto, como dice ahí, de un mal funcionamiento de las válvulas. Acuérdense que las venas tienen válvulas en su interior, ¿verdad? Que evitaban el flujo retrógrado. Claro, en la normalidad, ¿cierto? Eso funciona. En nosotros en este momento está funcionando, ¿cierto? Y en los niños, ¿cierto? Chicos o no tan viejos como yo, ¿cierto? No están funcionando. Pero cuando uno va creciendo, en edad me refiero, estas válvulas, ¿cierto? Empiezan a dejar de funcionar como correspondía y como funcionan en nosotros. Y empiezan, fíjense, las venas se empiezan a deformar, ¿sí? Se empiezan a deformar, empiezan a ser muy superficiales,
Por eso se ven ¿cuánto se llama? Las venas, bueno, las varices. Se ven, una persona que tiene varices la puede ver a simple vista, mirándose la piel. Y lo que sucede es que las venas se ensanchan, ¿sí? Se ensanchan. Y como las válvulas ahora no están funcionando bien, la sangre se empieza a acumular en esas válvulas. En vez de generar, por así decirlo, el flujo de la sangre para arriba hacia el corazón, sino que la sangre se empieza a estancar en estas válvulas. ¿Se fijan? Entonces por eso se anchan las venas. Y generan ciertos, todo lo que uno ve cuando una persona tiene varices, ¿verdad? Que no sé si alguna vez los han visto, ¿verdad? Que son así, ¿cierto? Tienen las piernas generalmente muy, así como que tuvieran muchos vasos sanguíneos, pero todas esas cosas, ¿cierto? Son eh, varices, ¿ya? Que son la deformación del vaso sanguíneo y la acumulación del vaso sanguíneo vena, me refiero, y la acumulación de la sangre en las válvulas, ¿verdad? Porque están deformes, ¿no? También pierden su forma normal. Y como pierden su forma, también pierden su función, ¿ya? Bien, creo que con eso estamos, ¿ya? Con eso estamos con respecto al sistema cardiovascular. Para poder, lo último que necesito que contestemos era la pregunta que había quedado planteada y que no me había acordado, de por qué, y de hecho, por eso esperé hasta aquí, ahora, ¿cierto? No me había acordado, pero ahora es un muy buen momento. Recuerden que la velocidad, vamos a hacer un grafiquito de nuevo, la velocidad a la cual se movía la sangre era máxima en las arterias y de a poco iba disminuyendo, ¿verdad? Hasta ser mínima en los capilares, ¿cierto? Máxima en las arterias, velocidad, ¿cierto? En el tiempo, era máxima en las arterias, mínima en los capilares, pero volvía a aumentar poquito en las venas. Entonces mi pregunta era, ¿qué hacía aumentar aquí en la velocidad de la sangre si aquí no está el corazón? El corazón está aquí. Entonces yo les dejé planteada esa pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace aumentar la velocidad de la sangre aquí? ¿Cierto? Si aquí no está el corazón. Entonces el corazón está acá. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es lo que hace aumentar la velocidad de la sangre ahí, en el sector de las venas? Ya, miren, Tomás tiene razón, es las válvulas, pero yo quiero saber por qué, po. ¿Cuál será la razón? Sí, decir el por qué es fácil, pero yo quiero saber cuál es la razón. ¿Sí? Esa es te lo digo, Tomás está en lo correcto, es por las válvulas, pero quiero saber qué hacen para aumentar la velocidad, porque que estén ahí, créeme que no aumentan en nada la velocidad. Algo tienen que hacer las válvulas para aumentar la velocidad. ¿A alguien se le ocurre? A la una, a las dos y a las tres. Ya. No hay décimas, por lo tanto, lamentablemente, ¿cierto? Porque a nadie se le ocurrió, pero fíjense. Les explico. Las válvulas, bueno, en realidad esto ocurre por dos razones. Primero, porque el sistema circulatorio, es un sistema cerrado, ¿verdad? Vale decir que no hay fuga por ningún lado. Entonces, las arterias están conectadas con el corazón y las venas también están conectadas con el corazón. Entonces, es el inicio del sistema y el final del sistema está todo conectado con el corazón. Entonces, tienen un mismo punto de origen y final. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando el corazón está eh, contrayendo, se está contrayendo, acuérdense del mono, cuando se está contrayendo desde los ventrículos, ¿sí? ¡Chup! Se está contrayendo desde los ventrículos y se está yendo la sangre hacia el corazón, o sea, desde el corazón hacia las arterias, se hace así mínimo, un mínimo momento en el cual, por así decirlo, el corazón genera una presión
así como que, a ver, ¿cómo lo explico? Porque si se los digo con los nombres que son, no me van a entender, pero hace como que el corazón lo que está haciendo como que chupa la sangre. Así como que cuando el corazón elimina la sangre desde los ventrículos hacia el resto del cuerpo, en ese momento se produce lo que se llama una presión negativa, que es una presión así como de que está succionando, por así decirlo, el corazón, la sangre de las venas, para volverla a entrar al corazón y volverlo a llenar. ¿Ya? Es como cuando uno pesca una cajita de jugo, ¿verdad? Y le pone una bombilla y chupa, así. Ajá, algo así es lo que está haciendo el corazón con la sangre. Está, por así decirlo, chupando la sangre, así, generando una presión negativa, que es el nombre correcto, para hacer que la sangre llegue de vuelta al corazón. Esa es la primera razón por la cual aumenta la velocidad. Porque, por así decirlo, el mismo corazón hace que la sangre vuelva al corazón. Y por tanto, como hace que aumente, como hace que trate de devolverse al corazón, aumenta la presión, y por tanto, como aumenta la presión, aumenta la velocidad. Pero la otra razón son las válvulas. ¿Y qué pasa? Que las válvulas no están quietas. Las válvulas hacen este movimiento. Supongamos que este es un vaso esta es una vena, y ahí está esa válvula. Estas válvulas como que se agitan, hacen así, mira, hacen así y así, así y así, ¿ya? Se agitan de un lado a otro. Entonces, como en una vena no hay una válvula, sino que hay varias, esa agitación de las válvulas, así como un aleteo, piensen así, ¿no? Como un aleteo de las válvulas, también aumenta la velocidad, ¿ya? Eso es lo que hacen las válvulas, y por eso aumentan la velocidad, porque como que aletean, así como que se mueven de un lado para otro, todas juntas al mismo tiempo, y eso hacen aumentar la velocidad a la cual la sangre se mueve a través de las venas. Estas son las razones por las cuales la velocidad dentro de una vena aumenta sin la necesidad directa como tal del corazón. ¿Mm? ¿Queda claro la idea? ¿Queda clara la idea? ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos dos razones, ¿verdad? Primera razón es el mismo corazón que genera una presión negativa con respecto a la sangre, generando que la sangre, por así decirlo, se venga de vuelta al corazón. ¿Sí? Hace como una succión, ¿cierto? Una succión, por así decirlo, el corazón, y hace que la sangre desde las venas se devuelva al corazón. Y lo otro es que las venas, como les decía yo, tienen estas válvulas, y estas válvulas generan un movimiento así de aleteo, por así decirlo, moviéndose para allá y para acá, ¿cierto? Para allá y para acá, para allá y para acá, ¿cierto? Así como un aleteo. Entonces, como las venas no tienen una válvula, sino que tienen varias, el movimiento de estas válvulas de un lado para otro de manera constante y rápida hace que la sangre, ¿cierto?, aumente su velocidad. ¿Mm? Esas son las dos razones. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ya que hemos terminado el sistema cardiovascular completito, estamos en condiciones de evaluarlo, ¿ya? Así que próxima semana hay evaluación del sistema cardiovascular, ¿ya? Completito. Igual que la otra vez, ¿ya? De la misma forma, para que lo estudien, ¿cierto? Sistema cardiovascular hasta aquí, ¿ya? Completito. Bueno, en honor al tiempo, vamos a seguir conversando sobre lo que viene, y para eso vamos a detener un segundo la grabación, reanudar, ¿verdad? Y como nueva parte, no sé, nuevo título, no sé cómo ustedes gusten ponerlo dentro de su orden,
de cuaderno. Vamos a empezar a ver. Respiratory System, ¿ya? Sistema respiratorio. Bien. Bueno, este PowerPoint trae otras cosas también, ¿ya? Trae una cosa de respiración celular, pero eso a ustedes no les entra aún. Eso se ve en primero medio, así que solamente vamos a ver respiración humana, ¿cierto? Y no respiración celular, al menos por ahora, ¿ya? Bueno, a modo de introducción, por si acaso en la evaluación del sistema cardiovascular solo entra cardiovascular, ¿ya? No entra esto. Esto de respiratorio es para después. Otra cosa. Bueno, el sistema respiratorio, como ustedes saben, ¿cierto? Al menos en nosotros los animales, está estructurado por vías, ¿sí? Que llevan el aire, y también unas zonas donde ocurre un proceso que se llama el intercambio gaseoso. ¿Alguien sabe dónde ocurre el intercambio gaseoso dentro de nuestro cuerpo? Es muy fácil esa pregunta. ¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso dentro de nuestro cuerpo? ¿En el sistema respiratorio? ¿Alguien sabe o no sabe? Oh, ¿Por los ¿qué pasó? alvéolos pulmonares o no? Exactamente, ¿cierto? En ese lugar que se llaman los alvéolos pulmonares. No sé por qué no me... Ya. Y no en el pulmón, ¿verdad? Sino que lo que ocurre es dentro del pulmón, en unos lugares muy específicos que se llaman alvéolos, que más adelante vamos a ver. Y en realidad el sistema respiratorio como tal funciona muy de la par con el sistema cardiovascular. Entonces, el sistema que acabamos de ver, ¿cierto? Y que acabamos de entender, es como el compadre de este sistema respiratorio, porque funcionan al unísono, a la par. ¿Ya? Funcionan los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, uno podría preguntarse, ya, el sistema respiratorio es el sistema que me permite obtener el oxígeno, ¿cierto? Pero ese oxígeno que el sistema respiratorio me, me permite obtener, ¿a quién le sirve ese oxígeno? Bueno, en realidad ese oxígeno no te sirve, exacto, no te sirve a ti. Ese oxígeno en realidad le sirve a las células, ¿verdad? En realidad uno en este sentido da lo mismo, ¿sí? Aquí lo importante son las células que uno lo forman. Y ese oxígeno justamente va a ir a las células, porque las células, con ese oxígeno, bueno, esto no lo vamos a entrar en detalle ahora, porque como les dije ya, eso se ve en primero medio. Las células son capaces de producir energía, una energía que se llama ATP, ¿ya? El adenosín trifosfato, el ATP. Y ese proceso en el cual las células logran tomar el oxígeno y de alguna manera transformar todo eso y convertirlo en energía, que es el ATP, ese proceso se llama respiración celular, ¿ya? Y así también las plantas logran hacerlo de manera muy similar a los humanos, lógicamente sin la necesidad de pulmones ni nada por el estilo, porque las plantas no lo tienen, pero sí tienen algunas estructuras similares, entre comillas similares o análogas, como quieran llamarlas, que cumplen algunas funciones similares. Bien. Bien. Ahora vamos a entrar en detalles de entender cómo ocurre y cómo es, ¿cierto?, anatómicamente nuestro sistema respiratorio. En realidad, como les vuelvo a insistir, es bastante sencillo. El sistema respiratorio está formado por dos partes: las vías respiratorias y las vías de intercambio gaseoso. ¿Ya? Son dos partes: vías respiratorias y vías de intercambio gaseoso. Las vías respiratorias son la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, ¿ya? Que se ven representados acá, pues, las fosas nasales, ¿verdad? La faringe, la laringe, la tráquea, y no se ven, pero adentro de los pulmones están los bronquios y los bronquiolos. Y la Profe, parte... ¿cómo se llamaban
las dos cosas esas que nos dijo. ¿Qué cosa? El sistema respiratorio está formado por dos partes. ¿Cuál era? Las vías respiratorias y las vías de intercambio gaseoso. Ya. Ujú. Bueno, como les decía yo, vías respiratorias, ¿verdad? Cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, que bueno, esos dos no se ven ahora, pero esas dos estructuras, los bronquios y los bronquiolos, están dentro de los pulmones. Y las vías de intercambio gaseoso, que son unas partes que están internas a los pulmones, que se llaman los alvéolos, ¿ya? En donde hay unas células bien interesantes que se llaman neumocitos, que vamos a conversar más adelante de ellos. Eh, bueno, no creo que hoy día, pero sí pronto para que lo podamos entender. ¿Mm? Bien. ¿Alguna duda con respecto a la anatomía, por así decirlo, del sistema respiratorio? Es bastante sencillo, ¿no? No creo que haya mayor duda con respecto a esto. ¿Mm? Por alguna razón no me deja ver el chat, pero... Ah, ya, ahí sí. Ok. Entonces, ¿cómo ocurre todo este proceso, ¿no? ¿Cómo ocurre finalmente que el oxígeno, ¿verdad?, termine en mis células? Ese oxígeno que está en el aire, ¿cierto?, termine en mis células. Bueno, esto ocurre de la siguiente manera. El primer lugar por donde ocurre, ¿cierto?, el ingreso del oxígeno, que en realidad contenido en el aire, que el aire es una mezcla de muchos gases, es a través de la cavidad nasal, ¿cierto? A través de la cavidad nasal, aunque también puede ser a través de la cavidad oral, pero a través de la cavidad nasal, de la nariz, ¿verdad?, es el lugar específico y especial por donde debería ocurrir la entrada de aire, no por la boca, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que dentro de la nariz, ¿cierto?, uno tiene unas estructuras internas que eh, permiten, por así decirlo, filtrar el aire, porque ustedes entenderán que el aire que hay aquí afuera puede venir con millones de partículas, microorganismos y un montón de cuestiones, que cuando uno hace pasar el aire por la nariz tiene un sistema de, por así decirlo, de filtración de ese aire, ¿ya? Aquí funciona, hay una actividad constante y muy alta del sistema inmunológico, haciendo que cualquier microorganismo, cualquier partícula, cualquier cosa que sea externa y extraña, y que en teoría no debería estar dentro de nuestro, eh, ¿cuánto se llama? Eh, de nuestro, ¿cuánto se llama? Sistema respiratorio, por ejemplo, dentro de los pulmones, cosas por el estilo, ¿cierto? Queda acá, en la nariz, ¿ya? Además, dentro de la nariz existe mucha irrigación sanguínea. ¿Y por qué existe irrigación sanguínea? Porque dentro de la nariz, dentro de la cavidad nasal, eh, el aire que hay fuera se entibia, ¿ya? Se aumenta su temperatura al pasar por la nariz. Porque acá, como les digo yo, hay mucha irrigación sanguínea y de irrigación sanguínea aumenta la temperatura, ¿ya? Entonces, cuando el aire pasa por acá, el aire aumenta en algunos grados su temperatura. De hecho, yo creo que ustedes se han dado cuenta más de alguna vez que cuando, no sé, salen, no sé, por ejemplo, en tiempos de colegio presencial me refiero, cuando ustedes hacen educación física, por ejemplo, de la mañana y hace frío y respiran por la boca, llega a doler la garganta. ¿Y eso es por qué? Porque el aire está muy helado. Entonces, cuando pasa por la boca, no se calienta y llega helado aquí a la garganta. Y eso genera cierto que duela y que la garganta finalmente se termine cerrando, ¿eh?
Y obviamente todos los problemas que vienen después de que después no pueden respirar y todas las cuestiones. Pero eso se evita respirando por la nariz. Porque cuando usted pasa el aire por la nariz, aparte de que lo filtra, aumenta su temperatura y no llega tan helado a la garganta. ¿Te fijas, no? Entonces, igual es interesante e importante respirar por la nariz y no por la boca. O sea, lo que decía el profesor, ¿cierto? Ahí de educación física es verdad, ¿ya? Que respira por la nariz y no por la boca, ¿cierto? Es verdad. Eso está bien que lo hagan así. Y está muy mal si no lo hacen, ¿ya? Así que ojo con eso. Las estructuras que logran filtrar el aire aquí son pelos, ¿ya? En este lugar, en la nariz, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Ustedes tienen pelos en la nariz. Esos pelos en realidad no se llaman pelos, ¿ya? Tienen un nombre bien interesante. La vamos a anotar acá. Se llaman vibrisas. ¿Ya? Ese es el nombre que tienen, las vibrisas. Las vibrisas son las que permiten la filtración del aire y hacer que, ¿cuánto se llama? Que las distintas partículas puedan quedar retenidas, ¿verdad? Sirven como una escoba, así como una red atrapa microorganismos, ¿verdad? Y que evitar, ¿cierto? Que las distintas partículas y microorganismos puedan seguir hacia adentro. Así también, aparte de los pelos que hay aquí también hay constante secreción de mucosidad. ¿Y la mucosidad para qué sirve? La mucosidad tiene esa contextura como viscosa, ¿no? Como el moco, ¿verdad? Esa textura viscosa, justamente para hacer el lugar en donde se atrapan pegajosamente, ¿cierto? Estas partículas, ¿cierto? Y no sigan hacia adentro, ¿ya? Esa es la razón de que el moco está aquí. Justamente atrapar con esa consistencia pegajosa que tiene, ¿cierto? Eh, los distintos microorganismos y lo que sea, y evitar que esos microorganismos pasen hacia adentro, ¿ya? Por lo tanto, si usted se come los mocos, ¿cierto? Cochinos, ¿cierto? En realidad lo que está comiendo son costras de millones y millones de microorganismos que están atrapados dentro de su nariz. Así que no lo vuelva a hacer. Si es que usted lo hace, por favor, no lo vuelva a hacer nunca más, ¿ya? Bien. Consejo de vida, ¿ya? Bien. ¿Cuántas narices tiene usted? Pregunta tonta pero importante. ¿Cuántas narices tiene usted? La nariz con dos cuestiones. Con dos Con dos cuestiones, ¿no? cuestiones. Una Con dos nariz con dos cuestiones. cuestiones. Ya. Usted tiene una nariz con dos cuestiones, que esas cuestiones se llaman narinas. ¿Ya? Narinas. Ese es el nombre que tienen las cuestiones, ¿no? Narinas. Para que la anote. Es una nariz y dos narinas. Que finalmente esas narinas se terminan comunicando, se terminan juntando acá arriba, adentro, y se forma una sola cavidad nasal. No es que te tenga dos cavidades nasales, no tiene una sola. Solamente que aquí afuera, ¿cierto? Está separada en dos narinas o dos entradas, ¿ya? Así que, ojo con que me pican las narices. ¿Ah? No, pues, le pica la nariz. Hable en singular, no en plural, ¿ya? Bien. Después de la cavidad nasal, ¿cierto? Y todas las estructuras internas y para qué sirven, ¿cierto? Viene una estructura que se llama faringe, ¿ya? La faringe, en realidad, se divide en dos. La nasofaringe, y aquí hay otra que no está nombrada, pero lo anotamos al tiro, que es la que está acá, que se llama orofaringe. Orofaringe. Pero ambas forman la faringe. Que nasofaringe y orofaringe, ¿verdad? Bueno, son la parte, por así decirlo, más de atrás, ¿cierto? La parte más interna de ya sea la cavidad nasal y la cavidad oral, ¿verdad? La cavidad de la boca. Acuérdense que la faringe era un lugar común entre el sistema
respiratorio y el sistema digestivo, ¿cierto? Acuérdense que habíamos hablado de que cuando la comida quedaba atrapada en la faringe, ¿cierto? Uno se podía morir ahogado. ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio también pasaba a través de la faringe. Entonces, si la comida, ¿cierto?, quedaba acá, el aire no podía seguir pasando, ¿cierto? Y la gente se moría, ¿cierto?, ahogada, ¿no? Entonces, un lugar común entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo, que ya hablamos hace bastante tiempo. Luego viene, en el caso del sistema respiratorio, viene la laringe, ¿sí? La laringe, que es esa estructura de ahí, en donde está, bueno, lo que uno llama la garganta, ¿cierto? Que en realidad es la laringe, y en ese lugar están, por ejemplo, las cuerdas vocales, ¿cierto? Que es lo que a mí me permite generar la fonación, que son los sonidos, ¿cierto? De nuestro, que hay muchos animales que tienen fonación, vale decir que emiten sonidos, ¿cierto? Nuestros sonidos pueden ser más complejos porque nosotros generamos un lenguaje, ¿verdad? Y podemos hablar y todo lo demás, pero finalmente la fonación es generar sonido, y ese sonido, ¿cierto?, se genera dentro de las cuerdas vocales que están en la laringe. Y finalmente, un tubo que transporta el aire, ¿cierto?, hacia el interior de los pulmones, que se llama tráquea. Todas estas estructuras, ¿cierto? La cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe, dividida en nasofaringe y orofaringe, la laringe y la tráquea, son las vías aéreas superiores, ¿ya? ¿Y cuál es la razón de ser de estas estructuras? O sea, ¿para qué están? ¿Cierto? Simplemente para entibiar el aire, humedecerlo, eso se me había olvidado, humedecerlo y limpiarlo, ¿ya? Cuando el aire pasa por la cavidad nasal, también se humedece. El mismo moco también, aparte de ser un atrapador, ¿verdad?, de cualquier microorganismo o sustancia, ¿cierto?, también ayuda a humedecer el aire, ¿m? Cosa que cuando usted respira por la boca no ocurre, ¿ya? Por eso es importante respirar por la nariz, ¿sí? Porque si no, el aire llega muy helado y seco a la garganta, que en realidad es la laringe, ¿ya? Entonces, y eso es complicado porque por pajarón, ¿cierto?, uno se puede enfermar, ¿cierto? Y contraer una infección, ¿cierto?, solamente por no respirar como corresponde, ¿ya? Entonces, por eso es importante tenerlo ahí en consideración para que lo tengan clarito y no lo olviden. Bien, pues, eso por hoy, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta aquí.